¿Eres extranjero y quieres traer a tus hijos a vivir a España en este año 2024? Pues no te vayas, que te lo vamos a explicar. Mi nombre es Vicente Marín, yo soy abogado, experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española y director de parainmigrantes.info. Y hoy os vamos a explicar cómo poder reagrupar a tus hijos en este año 2024, las distintas opciones de reagrupación, de procedimientos de reagrupación familiar para hijos de extranjeros que residen en España. Vamos a dividir este vídeo en distintos supuestos, vamos a intentar separar las distintas opciones que tenemos en función de las características del ciudadano extranjero que pretende reagrupar a sus hijos, porque básicamente podemos diferenciar entre tres posibilidades o tres supuestos diferentes. Los extranjeros extracomunitarios que hacen procedimientos de reagrupación familiar, los extranjeros que disponen de autorizaciones de residencia de ley de emprendedores, ¿vale? Ya sean nómadas digitales, profesionales altamente cualificados, investigadores, y los extranjeros, o mejor dicho, los españoles o ciudadanos comunitarios que también pueden reagrupar a sus familiares. Pues estos serán los tres grupos fundamentales de los que vamos a hablar. Extranjeros extracomunitarios, extranjeros que están sometidos a autorizaciones de ley de emprendedores y españoles o ciudadanos comunitarios, franceses, italianos, belgas, que también quieren reagrupar a sus hijos aquí en España. El primero de los casos de los que hablamos es la reagrupación familiar de régimen general. Hablamos del caso típico de extranjeros que tenéis una autorización de residencia, puede ser una larga duración, una temporal de residencia y trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia, o habéis conseguido vuestra tarjeta, por ejemplo, por un arraigo social, un arraigo de formación, etcétera, etcétera. Estos serían las tarjetas, podemos decir, las más comunes de régimen general. En estos casos es importante tener en cuenta que efectivamente podéis reagrupar a vuestros hijos, pero hay bastantes limitaciones. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que la reagrupación no se puede hacer de forma inmediata. Inmediatamente habéis conseguido la tarjeta, no podéis hacer un proceso de reagrupación. Necesitaréis al menos un año de residencia legal para poder hacer una reagrupación de familiares, en este caso de los hijos. Además, en el caso de hijos es importante tener en cuenta que los hijos deben tener menos de 18 años. No podemos reagrupar a hijos mayores. Esto es una diferencia importante con respecto a si fuerais, por ejemplo, ciudadanos comunitarios o españoles, donde ese límite de edad no existe, ¿vale? Pero la reagrupación de régimen general, cuando tenéis una tarjeta normal, una tarjeta temporal o de larga duración, sí tenemos ese límite con respecto a la reagrupación de hijos que tienen que ser menores de edad. Es importante también tener en cuenta que los hijos no pueden estar en España en situación irregular ni en situación de estancia legal. El proceso se articula desde la perspectiva de que el reagrupante inicia el procedimiento aquí en España, solicita esa autorización de residencia por reagrupación familiar para su hijo, lo hace ante la oficina de extranjeros de su ciudad, de su provincia, pero en ese momento que se inicia el procedimiento, el hijo lo más normal es que se encuentre en su país de origen, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque una vez que se resuelve el expediente y sale resuelto favorable, el hijo va a tener que solicitar un visado de reagrupación familiar en el consulado de su país de origen o del país donde reside y entrar a España con un visado de residencia. Por lo tanto, en aquellos casos donde el hijo se encuentra en situación irregular, que hay muchos casos de residentes que tienen a los hijos menores aquí en España, no se haría un procedimiento de reagrupación familiar, ¿vale? En esos casos en los que los hijos de extranjeros menores de edad están en España en situación irregular. En estos casos no se haría un proceso de reagrupación familiar. Normalmente en estos casos lo que hacemos es un proceso de residencia de menor no nacido en España, parecido a una reagrupación familiar, pero no es una reagrupación. Naturalmente, el reagrupante debe cumplir una serie de requisitos de medios económicos suficientes y estables, de acreditar que vas a tener el dinero suficiente para poder reagrupar a estos familiares, y es muy importante también disponer de una vivienda adecuada, ¿vale? Si no hay una vivienda adecuada, unas características concretas, esta reagrupación familiar no va a ser posible. Hablamos ahora del proceso de reagrupación de los familiares, en este caso de los hijos, de ciudadanos que están sometidos a autorizaciones de ley de emprendedores, por ejemplo, un nómada digital, una autorización de profesional altamente cualificado, una de inversor, etcétera. La reagrupación en estos casos es extremadamente más ágil y más sencilla que los procedimientos de los que hemos hablado anteriormente. Para empezar, son procesos que se pueden iniciar la residencia de los hijos se puede iniciar al mismo tiempo que la de los padres. Es decir, cuando tramitamos, por ejemplo, una autorización de nómada digital
o un profesional altamente cualificado, al mismo tiempo que solicitamos la tarjeta inicial de los padres, podemos hacer la de los hijos. Además, en la de los hijos podemos meter no solamente a los hijos menores de edad, sino a los hijos que sean mayores, pero que vivan a cargo, lo cual facilita enormemente el que podamos crear a otros hijos, por ejemplo, hijos que dependen todavía del núcleo familiar, porque a lo mejor tienen 22, 23 años, están estudiando, dependen de sus padres, pues podemos traerlos con una autorización de residencia de familiar de una de estas tarjetas de ley de emprendedores. Además, ya sabéis, bueno, cumplir una serie de requisitos económicos, pero el proceso es bastante más sencillo, menos farragoso que el de la reagrupación familiar de régimen general. Fijaos, es decir, estas autorizaciones, vamos a decir, especiales, no solamente son autorizaciones que tienen más duración inicial, que son de 3 años, los procesos son mucho más rápidos, puedes hacer los procedimientos incluso estando los extranjeros en situación de estancia legal, es decir, en muchos casos no es necesario pedir visado, pero se exigen menos requisitos de los que normalmente se exige un extranjero, vamos a decir, más común, ¿no? De los de régimen general. Por lo tanto, el proceso de residencia de los hijos de altamente cualificados, de nómada digital, de investigadores, es extremadamente más sencillo, más rápido y menos traumático que el resto de procedimientos, incluso que de los procedimientos que vamos a hablar ahora vamos a decir, de familiares de españoles o de ciudadanos comunitarios. Aprovecho para este vídeo para recomendaros que os suscribáis a nuestro canal en YouTube. ¿A qué esperáis? Si no estáis suscritos a nuestro canal, estáis tardando en darle a suscribirme en el botoncito de suscribirse y si te parece interesante este vídeo, darle un like, déjanos un comentario, que siempre estamos respondiendo comentarios de nuestros seguidores. Nada, te esperamos también en el resto de nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, que también publicamos vídeos más cortitos, pero muy interesantes. Y ahora sí, hablamos también de los hijos de españoles o ciudadanos de la Unión Europea. Y hay que dividirlos claramente, ¿vale? Porque hay procedimientos diferentes. Cuando hablamos de hijos de ciudadanos comunitarios no españoles, hijos de ciudadanos comunitarios no españoles, por ejemplo, hijos de un belga, hijos de un francés, de un italiano que trasladan su domicilio a España y quieren reagruparlos, ¿vale? O quieren que estos hijos tengan también una residencia. En estos casos lo que se pide es una TFC, una tarjeta de familiar de ciudadano comunitario, tarjeta comunitaria, como queréis llamarlo. Nosotros la llamamos una TFC normalmente, de forma así simplificada. Esa tarjeta comunitaria implica, naturalmente, acreditar que los padres son hijos de ciudadanos comunitarios porque son ciudadanos extracomunitarios, hijos de comunitarios. Si fueran hijos también comunitarios, llevarían su propio certificado de residente de la Unión Europea. Hablamos de hijos extracomunitarios de ciudadanos comunitarios, llevan una tarjeta de familiar comunitaria. Esto habrá que acreditar que son sus hijos, naturalmente con los certificados de todos los procedimientos de los que hemos hablado, hay que acreditar que son hijos, indudablemente, con los certificados de nacimiento, ¿vale? Y habrá que acreditar que viven junto a los padres aquí en España. Este expediente se hace en España, salvo que provengan estos hijos de países en los que se exige visado, tengan que venir antes con un visado de familiar comunitario. Y habrá que acreditar que se disponen de medios económicos, que se disponen de un seguro médico. Y en los casos de que los hijos tienen más de 21 años, aquí tenemos un límite de edad, a partir de los 21 años se puede hacer, pero hay que demostrar que estos hijos viven a cargo del reagrupante o del ciudadano comunitario. Aquí es donde se hacen un poco más complicados estos procedimientos, cuando los hijos tienen 27, 28 años, 30 y pico años, donde cuesta bastante trabajo en algunos casos justificar que ese familiar de comunitario vive a cargo. Y ahora sí hablamos de los hijos, ¿vale? De los hijos de ciudadanos españoles. Es decir, ya habéis adquirido la nacionalidad o ya sois españoles de origen o sois españoles de origen y queréis reagrupar a vuestros hijos extranjeros extracomunitarios, que no son de países de la Unión Europea. Pues en estos casos tendríamos dos opciones, básicamente dos opciones. Haremos un arraigo familiar en los casos en que los hijos están aquí y haremos una tarjeta comunitaria en los casos en que los hijos han ejercido el derecho de libre circulación, vienen con un visado de familiar comunitario. Hay muchos casos de este tipo, ¿vale? Por ejemplo, español que tiene un hijo en República Dominicana, el hijo viene con un visado de régimen comunitario, visado de familiar comunitario, y cuando vienes haces una tarjeta comunitaria, no un arraigo familiar. Luego tenemos otros casos en los que, por ejemplo, eres español y tenías unos hijos, has conseguido la nacionalidad, tenías unos hijos, o te has casado con un ciudadano extranjero y quieres reagrupar a los hijos del cónyuge,
¿vale? Y hacemos un arraigo familiar, porque están ya los hijos aquí en España. Básicamente la diferencia entre un arraigo familiar y una tarjeta comunitaria, entre elegir un caso u otro para cuando se trata de padres españoles, es si los hijos vienen ejerciendo los derechos de libre circulación. Básicamente si vienen con ese visado de familiar comunitario, ¿vale? Si no es así, haremos directamente un arraigo familiar. En estos casos, repito, se puede reagrupar tanto a los hijos menores de edad como a los mayores de edad, pero a partir de los 21 años hay que demostrar que se vive a cargo. Y ojo con este concepto de vivir a cargo porque en lo que son tarjetas comunitarias está muy claro que tienen que ser que vivan a cargo antes de entrar a España, ¿vale? O convivieran en el país de origen antes de vivir a España, vivieran juntos en el país de origen antes de venir a España o vivieran a cargo antes de entrar en España, con existencia de remesas periódicas y suficientes, con ausencia de otros medios de vida por parte de los hijos, etcétera. O sea, se hace complicado muchas veces esto en estos casos de 25, 26, 28, 30 años, de demostrar que se vive a cargo, ¿vale? En algunos casos estará claro, en estos casos estará más confuso, en estos casos estará clarísimo, pero no se podría justificar. Esto hace difícil muchas veces estas reagrupaciones con una tarjeta comunitaria o con un arraigo familiar porque no se puede justificar esa situación de dependencia. Pero si se puede justificar o simplemente los hijos tienen menos de 21 años, el proceso es relativamente sencillo. Hacemos tarjeta comunitaria solicitando o acreditando, mejor dicho, que se dispone de medios económicos, que se dispone de un seguro médico, etcétera. Y el arraigo familiar es mucho más fácil porque básicamente van a demostrar que son nuestros hijos, que viven con nosotros y poca cosa más, se va a hacer esta residencia de arraigo familiar para los hijos de españoles o hijos del cónyuge de español, ¿vale? Que o la pareja de hecho o pareja estable del español o pareja acreditada del español. Estos son los casos más comunes, más genéricos de reagrupación familiar de hijos. Espero que este vídeo haya sido de utilidad. Y nada, estamos aquí en parainmigrantes.info para ayudarte en todos tus trámites, porque nosotros hacemos todos estos procesos que os he explicado, los hacemos aquí en nuestra oficina de parainmigrantes.info y afortunadamente con mucho éxito. Un abrazo a todos.